¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es secretario general nacional de COPEI, Juan Carlos Alvarado. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ti, Andrina, a todo el equipo por la invitación. Interesantes temas que conversar, sobre todo lo que sucedió el día de ayer. Ustedes acudieron ante el Consejo Nacional Electoral haciendo una solicitud en dos vías: el voto del venezolano en el exterior y el apoyo técnico que debería brindar el ente comicial para la elaboración de las primarias. Quisiéramos saber en qué se fundamentan estas solicitudes y cuál fue la receptividad. Bueno, primeramente hay que destacar que nosotros el día de ayer, cuando acudimos al Consejo Nacional Electoral, una reunión con el presidente del Consejo Nacional Electoral, consignamos primeramente el informe de la finalización de los procesos de elecciones internas de nuestra organización política, tanto municipal como estatal, y a su vez aprovechamos la oportunidad de realizar la consulta de cómo venía más o menos el Consejo Nacional Electoral preparándose para una eventual y posible elección primaria en materia técnica, en materia logística, teniendo además como factor importante lo que son la representación de los venezolanos en el exterior. Efectivamente, hay muchas cosas que también privan, ¿no? Y es el caso del funcionamiento de los consulados y las embajadas en distintos países, donde hay que buscar la manera de regularizar y normalizar este funcionamiento, como por ejemplo en el caso de Colombia, una vez que ya pues se toma el reconocimiento pleno de los distintos poderes, tanto ejecutivo como legislativo, pues entra la posibilidad de retomar las comunicaciones para poder iniciar el proceso de la activación de los distintos consulados en el hermano país. Un proceso bastante complicado, no va a ser nada sencillo, pero tampoco va a ser imposible. Parte de esas discusiones que estuvimos llevando el día de ayer, pues tendrá como consecuencia reuniones a futuro para seguir explorando estos mecanismos que hemos venido planteando nosotros. En ese sentido, ¿el voto del venezolano en el exterior sería manual o sería digitalizado? ¿De qué manera está planteado? Mira, eso actualmente no se tiene con precisión y con exactitud por varias razones. Hoy en día, el Consejo Nacional Electoral, el registro electoral permanente, cuenta con un poco más de 200.000 venezolanos debidamente inscritos. Yo creo que hay que buscar la manera de que las distintas instancias se puedan actualizar. Eso es fundamental. No es la misma cantidad de electores que se encuentran en el exterior a la de hace 5 o 10 años, particularmente, que es el registro que está actualmente vigente. Para eso, lo que te decía hace un rato, creo que la normalización es fundamental dentro de la comunicación de los países donde realmente pueda existir la posibilidad. Y el mecanismo de la elección, eso varía muchísimo, pues de acuerdo al consulado, de acuerdo a la embajada. Hoy actualmente tenemos un sistema electoral 100% digitalizado que permite que de alguna manera sea un poco más sencillo el proceso. O sea, se tendrían que trasladar las máquinas a cada uno de los consulados para que los venezolanos en el exterior puedan ejercer su derecho. Sí, y es un proceso que quizás logísticamente se puede ver como algo dificultoso, pero no lo es. Yo creo que a través además del funcionamiento que ha venido desempeñando el Consejo Nacional Electoral en los distintos procesos electorales. Fíjate, el pasado 21 de noviembre muchas personas pensaban que iba a ser un proceso muy complejo el poder elegir, y hasta 12, 13 votos tenías que emitir al mismo momento. Pues bueno, fue algo sencillo y muy práctico porque la herramienta tecnológica te permite la oportunidad de que sea muy práctico. Hay un tema central que es el registro electoral, que es permanente. ¿De qué manera los venezolanos en el exterior pudieran actualizarse en ese registro y ejercer su derecho al voto fuera del país, más allá de que su condición sea al margen de la ley en esas naciones? Bueno, lo primero es que los venezolanos deben de trasladarse a cada una de las embajadas y los consulados para regularizar su estadía en cada uno de estos países, solicitar la actualización de sus datos, deberían de hacerlo, particularmente en nuestro país, en el territorio nacional, funciona de manera permanente el registro electoral en las distintas oficinas regionales electorales. Eso funciona los 365 días del año, donde cualquier venezolano puede acudir. Por cierto, hay que tomar en consideración algo: se han podido evidenciar ya muchos estudios y estadísticas donde hay venezolanos que se están trasladando de los estados más lejanos hacia el distrito capital, hacia Miranda y La Guaira, aprovechar la oportunidad de invitarlos a que procedan a actualizar sus datos, no dejarlo a última hora como buen venezolano, porque es un momento importante para que ese proceso vaya también permitiendo actualizar y depurar el registro electoral permanente. ¿Existe alguna restricción desde el punto de vista legal de que un venezolano esté en el exterior de manera ilegal en un país y pueda ejercer abiertamente su derecho al voto? Mira, eso más que todo aplica primeramente ante los países donde se encuentren viviendo estos venezolanos. Yo creo que el consulado, al igual que la embajada, tiene toda
las herramientas para poder permitir que el venezolano tenga acceso a la identificación, está claramente dentro de la Constitución, acceso además a todos los mecanismos de la facilidad administrativa para que pueda el venezolano ejercer constitucionalmente lo que corresponde. Nada estaría fuera de la ley, nada estaría fuera de la Constitución. Eso es un punto bastante importante. Pero mientras tanto hay que seguir avanzando, y en ese mientras tanto que hay que seguir avanzando hemos venido haciendo varios planteamientos. Ayer salíamos del Consejo Nacional Electoral y le proponíamos a la plataforma unitaria y a todos los sectores que hacen vida dentro de la oposición, a todos los que nos oponemos al partido de gobierno, la necesidad de buscar un punto de acuerdo para avanzar en distintas materias. Y hoy nosotros queremos además aprovechar la oportunidad para expresar que nuestra propuesta ha sido la elección de una primaria interpartidista que permita encontrarnos a todos los sectores, que no haya excusa alguna para que hoy en día, cuando ves las distintas candidaturas, te encuentras 30, 40 candidaturas, y hay una realidad que palpas en el pueblo venezolano cuando hace los recorridos. Hemos estado recorriendo Venezuela con nuestro plan 335 de nuestro partido y hemos evidenciado en cada una de las comunidades, 14 estados, 110 municipios que hemos podido visitar desde el 1 de junio, y la gente lo primero que te reclama son los problemas que están padeciendo. Cuando le trasladas a la pregunta en la relación a la parte política, te dicen hay que unificarse y hay que trabajar los criterios realmente a lo que estemos apegados, a lo que queremos, buscar la solución de los problemas de los venezolanos. ¿De cuántos venezolanos en el exterior estamos hablando para participar en los próximos comicios? La Organización de Naciones Unidas da cuenta de más de 6 millones de venezolanos que se encuentran fuera del territorio. ¿Ustedes tienen alguna data, tienen algún censo en particular acerca de cuántos venezolanos estarían participando tanto en las primarias como en las eventuales elecciones presidenciales del 2024? Mira, cifras oficiales en específico no existen actualmente, digamos, por parte del Ejecutivo Nacional. Es importante señalar lo que hoy existe a nivel del registro electoral permanente, son un poco más de 200.000 venezolanos. Sabemos perfectamente que es mucho mayor ese número. Relaciones, por ejemplo, que se retoman, como el caso de Colombia que te mencionaba, pues va a permitir que ese número real se pueda conocer. Si en Colombia hay 500.000, hay 1 millón, hay 2 millones de venezolanos, pues bueno, las instancias y los mecanismos ya existen para que puedan realmente conocer de manera directa y oficial cuáles son esos números. Pero hay países en los que actualmente pues no han tenido una comunicación oficial con el Poder Ejecutivo Nacional y no hay manera de que la relación diplomática y consular permita desarrollar esa investigación para tener a plenitud y conciencia cierta lo que es el número exacto de venezolanos que se encuentran regados en todo el mundo. Alvarado, un tema interesante en torno a las primarias, ya usted hacía referencia que hay más de 40 candidatos, la oposición aún no se termina de poner de acuerdo en torno a cuál va a ser el método de selección de ese candidato único. Sin embargo, ha habido distintos candidatos que ya han manifestado que no se van a medir en primarias. ¿Cómo se va a hacer eventualmente para consolidar ese liderazgo de opositor en un solo nombre? Mira, yo creo que aquí lo importante y lo primordial es la voluntad política. Hoy en día, cuando escuchas ese tipo de posiciones que no se medirán en elecciones primarias, bueno, tendrán sus razones, son respetables. Nosotros formamos parte de la Alianza Democrática y hemos además expresado en la Alianza Democrática la necesidad de la búsqueda de un mecanismo que permite escoger esta candidatura. Nosotros hemos planteado la necesaria elección primaria, eso es fundamental. Ahora bien, hay posiciones encontradas en los distintos sectores políticos. Bueno, hay 3 coaliciones, si se pueden decir de manera bastante representativa de acuerdo a los pasados procesos electorales. Alianza Democrática. Podemos hablar de la Alianza Democrática, podemos hablar de la plataforma unitaria y podemos hablar de los que se denominan los no alineados, que no están en la alianza ni en la plataforma. Yo creo que es un momento importante para que se pueda tomar en consideración una elección primaria interpartidista. Eso te permite desarrollar, pues al final, quién puede ser el representante de cada coalición. Si no hay posibilidad de que se puedan sentar en una mesa un distinto representante con otro simplemente por problemas personales, por problemas políticos, y no están dispuestos a colocar la voluntad política primeramente y los problemas de los venezolanos sobre la mesa, entonces este es un mecanismo y una herramienta que nosotros hemos venido proponiendo desde el día de ayer, que creo que puede ser tomado en consideración y en cuenta para los distintos sectores. Lo que no podemos permitir tampoco es el secuestro de la posibilidad de la escogencia de una candidatura, que alguien se abrogue una candidatura en nombre de la oposición cuando tenemos unos resultados, una fotografía electoral del 21 de noviembre que evidencia claramente que la mayoría del pueblo venezolano está, si se puede decir, rechazando las políticas públicas del partido de gobierno. Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad de los líderes políticos? Pues nos toca ponernos de acuerdo para buscar presentar la mayor alternativa y
y la mejor y la más representativa. ¿Usted sería candidato? Mira, los que estamos en política normalmente siempre aspiramos a alcanzar el mayor cargo de representación popular. No está en mis manos, está en las manos de la Convención Nacional de nuestro partido, que será convocada próximamente para que podamos escoger cuál será la ruta presidencial que tendrá nuestra organización política. Hablando de la realidad de los venezolanos, La Voz de América confirmó que el salario mínimo de los venezolanos está entre los más bajos del mundo. Estamos hablando de un salario básico que se sitúa aproximadamente en $16. Con esta realidad económica, ¿cuál sería la propuesta para el país? Mira, una de las cosas importantes, nosotros hace varias semanas atrás, un par de semanas atrás, hacíamos mención en ello, ¿no? Son 130 bolívares el salario base actualmente de los trabajadores de la administración pública. Hoy escuchamos muchas denuncias en los últimos días de materia de lo que ha sido el aumento del pasaje del transporte público. En las rutas cortas, por ejemplo, te digo que el pasaje aumentó a 3 bolívares. Una persona que tome un transporte desde los Magallanes de Catia, agarra su autobús hasta Chacaíto, le cobran 3 bolívares de ida. Y si eso se tiene que tomar un transporte, pero de regreso son 6 bolívares, lo multiplicas por 5. Estamos hablando de 120 bolívares mensuales. Estamos hablando de 120 bolívares mensuales. Y los otros 10 bolívares, ¿qué haces con eso? No te alcanza para comprar ni medio cartón de huevo. Esto es lo que nosotros hemos hecho un llamado de atención, y la propuesta que hemos realizado es en anclar realmente de manera que se actualice de manera permanente lo que ha sido decretado por parte del Ejecutivo Nacional. ¿En materia de qué? Del petro. Se habla del anclaje de medio petro. Hoy medio petro representa más de 240 bolívares. Eso debe tomarse en consideración para que los distintos aumentos sean de manera progresiva, que no se esperen los momentos del Día del Trabajador, que no se esperen campañas políticas electorales, que no se esperen momentos determinados, porque hay una realidad que ha sido la inflación que está afrontando nuestra Venezuela. Yo no creo que exista en este momento un venezolano que esté dispuesto a esperar tanto tiempo para que sea tomado en consideración lo que es el aumento de su salario mínimo que con tanto esfuerzo hacen para poder llegar a sus hogares. Hoy en día, cuando ves a los educadores, pues te ves que antes era el poder emigrar, la parte escolar, cuando hablamos de lo que era la deserción escolar específicamente, eran por parte de los estudiantes. Hoy también lo encontramos en maestros y en maestros, y se le hace difícil poder trasladarse a las distintas casas de estudio. Ahorita que está por empezar las clases, pues también tomar en consideración la lista de útiles escolares de las madres y padres que viven el día a día. ¿Cómo van a hacer para adquirir este tipo de útiles escolares que están tan elevados cuando vas a verificar las listas de cada una de las educaciones? Según ustedes, ¿cuánto debería ser el salario mínimo de un venezolano? Mira, es una irresponsabilidad de nuestra parte también colocar una cifra en específico, pero sí es importante tomar en cuenta lo que deben ser los distintos estudios que existen en lo que te cuesta la canasta básica. Pues la canasta básica inmediatamente te arrojan unos precios importantes. Tú te bajas 1 kilo de lo que debe ser el pollo como proteína de alimentación y la carne, pues obviamente cuando tú juntas esto no puedes pasar de más de 3 kilos para un cuadro familiar de 4 personas, y luego tienes que equilibrar con los carbohidratos, las hortalizas, las frutas, las verduras, los servicios públicos, todo, el transporte. Cuando ves ese conglomerado de gastos, pues te encuentras que debe existir una mediación para poder lograr equilibrar el tema del salario básico. Nosotros hemos hablado inclusive de la necesidad de ese acuerdo de un diálogo social, un diálogo tripartito, donde pueda estar el Poder Ejecutivo, donde pueda estar los representantes de los patronos y de los trabajadores, de los gremios, que realmente conocen, no representantes de sindicatos políticos partidistas, gremios que realmente sienten lo que padecen los venezolanos y los trabajadores de manera diaria. Es un punto de arranque importante, tomando en cuenta lo que ha venido anunciando el propio Poder Ejecutivo Nacional en materia de lo que ellos llaman el petro, y cuando hablaron del medio petro, hoy el medio petro es mucho más a nivel de cuando lo transformas en bolívares, es mucho más de lo que hoy es el salario mínimo. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Univisión, Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional de COPEI. Gracias por estar aquí. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y al regreso tenemos más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.